Aquí con el senador del Partido por la Democracia, Felipe Arboe, con el que queremos analizar, bueno, este tema, el de las prioridades legislativas y también el tema de la inmigración que se está tomando la agenda. Lamentablemente con este cariz legislativo ya vamos a seguir analizándolo. Senador, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Matilde. Senador, ¿cuáles son las prioridades legislativas para el PPD? A ver, nosotros hemos planteado como partido que hay una agenda importante en materia de descentralización. Hemos señalado que la despenalización del aborto en sus tres causales también es una prioridad importante. Hemos puesto algunos proyectos en materia de seguridad ciudadana que son muy relevantes a la hora de ir mejorando las condiciones de seguridad de los ciudadanos y también algunos proyectos en relación con la reforma educacional, es decir, poder establecer, ya no por glosa presupuestaria año a año, sino establecer una reforma a la educación que garantice la gratuidad más allá de este gobierno, que es muy importante porque cuando una familia matricula a su hijo en la educación superior y es beneficiario de la gratuidad, lo que quiere es saber si el año siguiente que va a seguir estudiando su hijo tiene o no gratuidad, y para nosotros eso es muy importante. Pero todavía, o sea, incluso no se descarta que el próximo año también se debata por glosa. Yo espero que eso no sea así. Eso lo hemos planteado al gobierno. Este es el último año de este gobierno y lo que no puede ocurrir es que se vaya este gobierno y se haya legislado solo por glosa. Creemos que tiene que haber estabilidad. Y por cierto también, habemos algunos que hemos planteado hace ya más de 2 años, hoy día está de moda el tema, pero más de 2 años, una reforma, por ejemplo, en materia de la ley de migraciones que vamos a conversar, porque esto es un tema que llegó para quedarse hace mucho rato, y en lo particular también le he pedido al gobierno que le ponga prioridad a la creación de la región de Ñuble, que es un compromiso presidencial. Una última cosa respecto a las prioridades de la agenda legislativa. El proyecto de despenalización del aborto va a entrar claramente en una pugna con la democracia cristiana. ¿Qué urgencia se le debería poner y cómo lo van a impulsar ustedes? Ustedes son los impulsores de este proyecto. Mire, más allá de que el gobierno le ponga o no le ponga urgencia, ese proyecto está hoy día en la Comisión de Constitución del Senado. El presidente de la Comisión de Constitución es el senador independiente del Comité de la Democracia Cristiana, Pedro Araya, y él ha señalado que más allá de la urgencia que le ponga el gobierno, nosotros lo vamos a despachar como comisión probablemente dentro del mes de diciembre. Así es que la idea es terminar con la discusión constitucional y mandarla, digamos, a la sala para que la sala se manifieste y se vote de una vez por todas. Bien, vamos entonces al tema de las migraciones, porque usted, senador, lo decía, 2014, 2015, estamos en el 2016, y si no fuera porque salió a este debate público a raíz del tema electoral, a raíz también, ¿por qué no?, de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, donde fue un discurso que capturó muchos votantes. Hoy el tema de la migración es tema, y es tema lamentablemente de campaña, porque es un tema muy delicado. Hace 2 años que entonces descansa este proyecto de ley. ¿Qué contiene, qué deberíamos estar discutiendo más allá de asociar a los migrantes a la delincuencia o estigmatizarlos en uno u otro sentido? A ver, bueno, yo primero quiero decir que tengo sentimientos encontrados con el debate que se ha producido. Por un lado es un debate de muy mala calidad, donde el populismo, el clasismo y el racismo están dominando lamentablemente la discusión pública, y lo más delicado es que estamos hablando de actores que pretenden ser presidentes de la República. Eso es muy delicado. Pero tengo un sentimiento positivo, porque finalmente, más allá de la mala calidad de este debate, se ha puesto el tema de la migración. Y ahí yo tengo que rendir un homenaje a los trabajadores del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, que han trabajado durante mucho tiempo una propuesta legislativa. La hicieron cuando estaba el gobierno del presidente Piñera, la hicieron en este gobierno, y hay un texto que se ha puesto a disposición de las autoridades hace casi 2 años. Usted, como parte de la nueva mayoría, ¿cómo se hace cargo de que este proyecto esté ahí 2 años? Yo creo que el gobierno tiene que ser responsable, y particularmente las autoridades de gobierno. Acá ha habido 2 temas que han impedido que ese proyecto llegue al Parlamento. El primero es que dice relación con un tema de financiamiento, porque el proyecto contempla la creación de un servicio de migraciones, justamente para tener una institucionalidad robusta que ponga a Chile, al igual que los países desarrollados que son receptores de migrantes, y que no tengan que esperar los extranjeros que se avecindan en Chile 2, 3 y hasta 4 años, digamos, sus solicitudes según corresponda de visa de trabajo y otras cosas, ¿no? En segundo lugar, el otro problema que había era una diferencia
de quién iba, comillas, a tomar la decisión en materia de extranjería. Algunos decían que tenía que ser la Policía de Investigaciones, como lo ha hecho tradicionalmente, y otros decían que tenía que ser el Ministerio del Interior. Entiendo que en el último tiempo han llegado a un acuerdo institucional para trabajar en conjunto. Esos serían los dos elementos por los cuales no se habría mandado el proyecto de ley. Pero fíjese, Matilde, que es muy importante. Chile hoy día tiene que asumir una realidad. Con el discurso del presidente Trump de cerrar la puerta a la inmigración latina y mexicana, probablemente Chile se transforme en el país más atractivo de América Latina para la inmigración. Si hemos tenido en el último tiempo un incremento en la llegada de extranjeros, y digo en el último tiempo, los últimos 10 años, progresivamente... 123% en los últimos años, en los últimos 13 años. Yo me atrevo a adelantarle que probablemente en los próximos 3 o 5 años vamos a tener un aumento exponencial. Eso implica que la autoridad chilena, cualquiera sea el gobierno de turno, tiene que asumir que Chile es un país receptor de inmigrantes y, por tanto, uno, adecuar la legislación para que sea acorde y con los tiempos de tramitación que sean adecuados. Segundo, establecer una institucionalidad pública que permita absorber, si es que así se quiere, a esa inmigración. Y en tercer lugar, hacer una inversión pública en aquellos servicios básicos que demandan los inmigrantes. Por ejemplo, le quiero decir, cuando llegan 20, 30 o 40 mil extranjeros a un país, claro, probablemente la mano de obra es capaz de absorberlos, pero junto con la mano de obra hay que ser capaz de dotar a esa mano de obra de atención de salud, atención a sus hijos en la sala cuna, jardín infantil, los colegios, y que no se genere este problema que se está produciendo, es que producto de las precarias condiciones de muchos de los extranjeros que llegan, se comience a generar una especie de sentimiento de animadversión del nacional con el extranjero porque le disputa el espacio en el consultorio, en el jardín infantil, en el colegio. ¿Qué capacidad tiene Chile de recibir a extranjeros en ese sentido? Hoy día yo creo que Chile no está capacitado para asumir una condición de país receptor de inmigrantes. Por eso es que, más allá del debate populista respecto de la relación migrante con delincuencia, lo que corresponde acá es que Chile se ponga pantalones largos, cree una institucionalidad y haga las inversiones correspondientes para asumir la llegada de estos inmigrantes con un enfoque de inclusión social. De lo contrario, vamos a tener aún mayores enfrentamientos como los que han ocurrido en alguna parte de Europa, en algunas partes de Estados Unidos, donde se genera una sensación o una especie de conflicto social por la falta de atención de servicios básicos y de inclusión social, ¿no? Ahora, el ministro de Hacienda debe estar viendo esta discusión como una nueva pesadilla que se le acerca porque él ha dicho que no hay más recursos, no hubo más recursos para los empleados públicos, bueno, también para dar una señal política, no hay más recursos para ciertos programas sociales, no hay más recursos, y le cae esto donde sí tiene que invertir bastantes recursos. Pero pasa lo siguiente, es que hoy día hay un plan de expansión de jardines infantiles, salas cunas, de colegios, etcétera, pero lo que falta acá es calidad de inversión. ¿A qué me refiero con esto? Es que si sabemos, con la información que tenemos, es que tenemos una importante cantidad de extranjeros que están llegando, por ejemplo, a la comuna de Santiago, lo que corresponde entonces es que la Autoridad Nacional de Educación concentre inversiones en materia de jardines infantiles, de sala cuna, de colegios, en la comuna de Santiago, para absorber esta nueva demanda, en los consultorios, en Independencia, en Santiago, en Quilicura, o, por ejemplo, lo que pasa en Antofagasta. En Antofagasta hemos tenido una llegada importante de extranjeros. Pero no nos equivoquemos, de repente las sensaciones engañan el juicio real. Fíjese que en los últimos 5 años, producto del auge de la minería, etcétera, de cada 5 personas que llegaron a vivir a Antofagasta, 4 son chilenos. Entonces, de pronto también se pierde la perspectiva para tener un buen diagnóstico y, por tanto, una buena solución. Ahora, senador, están llegando muchísimos migrantes. Se habla de esta cifra de 200 haitianos, particularmente diarios, que entran sin ningún problema porque no hay una restricción que les impida entrar, más aún cuando no tienen dinero, pero ellos vienen a buscar una oportunidad como cualquier migrante. Ahora, dentro de la legislación que hay hoy día, bastante anticuada porque es del año 75, si se aplicara, porque la he leído y hay bastantes herramientas, si se aplicara esta legislación, ¿se solucionarían algunos de los problemas de los que estamos hablando? Yo creo en primer lugar que una parte importante del debate que hemos escuchado estos días responde a la ignorancia de los candidatos y sus asesores de que ni siquiera se han leído la ley. Porque yo he escuchado, por ejemplo, que dicen que aquí no se puede expulsar administrativamente, otros que no tienen ninguna facultad la autoridad para restringir el ingreso, y la verdad es que basta leerse la ley para saber que hay un conjunto de facultades.
Otros que intentaron hacer una relación entre migración y delincuencia. La cifra oficial revela claramente que eso no tiene ningún sustento. 2,8% de la población penal son extranjeros, el resto son chilenos. Para decirlo es fácil, de cada 50 delitos, 49 son cometidos por chilenos y 1 por un extranjero. Está el vocero de la Asociación de Magistrados anteriormente explicando exactamente eso. ¿Por qué le digo esto? Porque también en el debate legal han habido muchas imprecisiones. Hoy día la autoridad tiene la posibilidad de establecer ciertas restricciones de ingreso cuando hay determinado tipo de información. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que hoy día, lamentablemente, mira lo que le voy a decir, pareciera que no tiene nada que ver con el tema. Chile, producto de la mala ley de protección de datos personales, mire, está calificado por la comunidad internacional como un país no seguro. Entonces lo que ocurre es que muchas policías y muchos países no nos entregan los antecedentes penales de las personas porque como Chile no es un país seguro en materia de protección de datos, ellos no tienen garantía de que vamos a usar los datos solo para eso. Entonces tenemos un problema. De pronto, cuando llega una persona a Policía Internacional o un paso fronterizo, donde hay una persona de la policía, pide muchas veces los antecedentes y ¿qué es lo que tiene? Tiene el RUT o el pasaporte, la persona, su documento de viaje su documento de viaje al día, si tiene un contrato de trabajo perfecto y si no tiene encargo de Interpol no hay problema, puede entrar. Pero resulta que la ley establece, la ley vigente, dice que se le podría impedir el ingreso a esa persona si tiene un conjunto de antecedentes penales. Exactamente, si es condenado o incluso si es procesado por algún delito de los que aquí se consideren dentro del Código Penal. Pero esa información no está disponible, lamentablemente, y eso es un problema. Entonces, por eso hay que tener una nueva ley que cree, por un lado, mejor institucionalidad, 2, mejor calidad de información, 3, trabajo mancomunado con la comunidad internacional para intercambiar información reservada, obviamente, para efectos de migración. Y en cuarto lugar, que me parece muy importante, insisto, una ley que establezca derechos y deberes también de los inmigrantes, como corresponde a cualquier país, ¿no es cierto? Y ahí entramos en el tercer punto, que dice relación con la facultad de la autoridad de expulsar. Existen dos tipos de posibilidades de sacar a un extranjero de nuestro país. La expulsión administrativa y la expulsión judicial, ¿no es cierto? En el caso de la administrativa hay un conjunto de circunstancias que le permiten a la autoridad administrativa expulsar a las personas. Porque se pasó del tiempo legal, porque no tiene la visa correspondiente, en fin. Efectivamente. Lo que pasa es que en la práctica ha ocurrido que muchas de esas personas que reciben una expulsión administrativa ejercen un recurso ante los tribunales de justicia y los tribunales han restringido la facultad de la autoridad administrativa. Eso es muy complejo. Y además, cuando la autoridad del gobierno expulsa a alguien, tiene que poner a disposición de la policía recursos para ir a dejar a esa persona a la frontera o comprarle un pasaje. Se recaro expulsar a alguien. Ahora, cuando yo escucho al expresidente y hoy día candidato presidencial, Sebastián Piñera, e incluso a Manuel José Antón diciendo aquí hay que expulsar al que comete un delito, yo digo, cuidado, si nos hicieran eso a los chilenos en Europa, tendrían mucha gente de vuelta, mucha más de lo que tenemos que expulsar nosotros. Pero en segundo lugar, es completamente contrario a los principios no solo internacionales, sino constitucionales. Bueno, fue lo que dijo el presidente de la Corte Suprema. Claro, porque imagínese usted que una persona extranjera cometa un delito de homicidio y resulta que no tenga que cumplir la condena en Chile, sino que es expulsado frente a un chileno que si comete el delito de homicidio lo van a condenar a una pena superior a los 10 años. Habría una desigualdad. Por el solo hecho de ser extranjero no tendría pena de cárcel. Lo que se hace, y está vigente en la ley, es que el extranjero que comete un delito cumple la condena y después puede ser expulsado. Eso es lo que corresponde. De lo contrario, insisto, podríamos incurrir incluso en una especie de impunidad de delitos, porque sería súper fácil venir a Chile, matar a alguien, un sicario, matar a alguien, ¿cómo sabe que lo van a expulsar? Y más encima le van a pagar el pasaje. Sería una especie de lugar ideal para cometer un delito. Por eso es que creo que los candidatos presidenciales, antes de plantear cosas, tienen que estudiar y pensarlas bien. Ahora, la última pregunta, senador, porque es que se nos acaba el tiempo. ¿Qué va a pasar con esta ley, este proyecto que está durmiendo hace 2 años en el escritorio, que fue su escritorio de subsecretario del Interior? Bueno, y además, bueno, lo que le preguntaba, ¿cuál es la autocrítica también? Porque es un proyecto de este gobierno que está durmiendo y que nadie había levantado la voz. Mire, uno puede hacer todo. O que la habían levantado y no se la había escuchado porque el senador Guillé, junto con la diputada Núñez, han planteado hace 2 años yo pedí formalmente que se enviara el proyecto de ley de migraciones. En esa oportunidad la gente de extranjería estaba trabajando con foros ciudadanos, con un conjunto de focus group, con relación con las comunidades extranjeras para hacer este proyecto de ley.
Y lamentablemente no se hizo nada. Luego, en el Partido por la Democracia fuimos el primer partido que formamos la Comisión de Migrantes. Ya, pero ¿qué van a hacer ahora? ¿Por qué digo esto? Porque no era noticia en esa oportunidad y seguíamos trabajando igual. Yo hoy día que es noticia y lo que espero es que de esta reunión que escuchábamos de la vocera de gobierno, ojalá, junto con los otros proyectos, se mande definitivamente este proyecto porque es muy importante para el país centrar la discusión de manera objetiva, seria, responsable y no pensando en el gobierno de turno, pensando que esta legislación debe durar los próximos 20 o 30 años y transformar a Chile en un país receptor, pero también con capacidad regulatoria adecuada y no como hoy día, que recibimos gente, pero no somos capaces de incluirlo socialmente, lo cual genera mayores guetos de pobreza e incluso incivilidades o conflictos sociales. Senador Felipe Arboe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros conversando sobre este tema que se ha acaparado en la agenda pública. Esperemos también que la legislativa también. Bueno, muchas gracias.